Entre dos no es una conversación, es un diálogo. Entre tres, entre cuatro, entre cinco, entre seis, de ahí en adelante empieza a haber una zona de penumbra en donde brotan focos de intraconversación, en donde él y yo empezamos a conversar entre nosotros mientras otro sigue el curso de la conversación. Cuando el número de interlocutores excede un cierto umbral, 6, 7, hasta 9 quizá, la probabilidad de comunicación empieza a decrecer de una manera vertiginosa. Mientras más somos, menos nos entendemos en términos conversacionales. No quiero decir que no existan otros medios para lograrlo, pero creo que esa es la gran ventaja en este momento. Con los pocos y selectos que somos, déjenme ponerme pedante en el sentido de involucrarlos en la pedantería también. Creo que se da la oportunidad de una conversación y eso esperemos que se pueda dar. Celebro mucho la posibilidad, en nombre de Ricardo Campo, de Javier Rosales, de nuestros anfitriones, y déjenme sumarme en ese sentido el día de hoy a esta condición, la presencia de un pensador que piensa para hacer pensar, de un pensador comprometido críticamente, autocríticamente, con su propio rigor de pensamiento, pero también comprometido profundamente con el momento que nos tocó vivir y que compartimos. Esta característica de mi amigo, de mi maestro, de mi pensador entrañablemente admirado, nos ha llevado hace algunos días a referirnos a Luis Tamayo como en el 19 alguien se lo ganó con méritos equivalentes, Fernández de Lizardi, como nuestro pensador morelense. Es un honor para la Casa de la Red, para este grupo, recibir al pensador morelense que es Luis Tamayo, un hombre comprometido con sí mismo, en ese saberse exigir a sí mismo, pero también comprometido con su momento y con la especie que, según apuntaban algunas de las participaciones ayer, pues poca esperanza tiene de sobrevivir. Algo que me sigue admirando de Luis Tamayo es esta profunda solidaridad con los que están y también con los que todavía no están. Y si me permiten extender la imagen, también con los que ya no están y a pesar de que se hayan ido, gracias a gentes como Luis Tamayo siguen presentes. Y muy particularmente me refiero al doctor Guerra, a un personaje fundamental en las tradiciones del pensamiento humanista mexicano que supo tener la visión de fundar muchas instituciones. Los morelenses, los cuernavaquenses, avecindados, los oriundos, los poquitos que parece que hay, y con todo el peso importante que tienen, coincidimos en esta preocupación por el momento, por las causas de los que estamos y también de los que no han nacido. Creo que este es el trasfondo de ese concepto, para mí sumamente cuestionable, polémico, digno de continua revisión, al que conocemos como lo sustentable. Y cuando lo emparentamos con el terminajo, sí francamente despreciable para mí, del desarrollo, la cosa se pone con una gran dificultad. Claro, yo entiendo, oponerse al desarrollo, oponerse al progreso es un sinsentido en la cultura del progreso. Yo mismo soy parte de la cultura del progreso, me reconozco, soy hijo de esa cultura, pero intento reconocerme autocríticamente. Creo que una característica muy importante que ha sabido apuntar Gabriel Said en su reflexión y en sus lecturas derivadas de Illich, con quien tuve la enorme fortuna de poner en comunicación esos dos personajes,
y de estar ahí ese día, en esa colisión de pensamientos que se dio entre Gabriel Said y Iván Illich. Bueno, iba a la reflexión que hace Gabriel Said acerca de los universitarios. Los universitarios de la cultura del progreso somos quienes más conciencia tenemos de sí. Nos reconocemos a nosotros mismos, pero no nos reconocemos autocríticamente, nos reconocemos complacientemente. Pues sí, está bien esto de que estemos acabando con especies de una alta tasa, ya no por día o por año, sino casi que por minuto. Está bien eso de que el cambio climático, está bien eso de que el fin de la era del petróleo barato, pero pues no pasa nada. Puedo seguir lavándome los dientes, escuchando una canción de mi preferencia y dejar la llave abierta durante los minutos que haga falta para regresar a ella. Puedo lavar los trastes sin el menor agravio a mi propia conciencia, dejando la llave abierta para ir enjabonando y escurriendo uno por uno, desconociendo que esa agua es preciosa. Peor aún, cagamos impunemente sobre agua potable como si nada. Lo acabo de hacer hace un momento y arrastro ese producto en una banda sin fin, que es este concepto de la ciudad higiénica. La ciudad que continuamente está siendo bañada por un flujo de agua que nos robamos de otras cuencas, que aprovechamos para arrastrar mierda y que se las echamos encima a los de abajo. A los de abajo, no solo social, económicamente, sino los de abajo topográficamente. También vamos escurriendo aguas, por cierto, desde la Ciudad de México para acá y de acá hasta la costa, sin mayor impacto en nuestra conciencia cotidiana. Tomamos aguas de botellitas. Hace algunos días circuló por el Facebook una reunión, un acuerdo en la Secretaría de Desarrollo Sustentable con todos los presidentes municipales, en donde cada uno de ellos, de los comensales a la mesa de la reunión, tenían su botellita, y alguien pícara y malintencionadamente dijo en un comentario del globito a la foto: por favor, levanten su botella aquellos que están de acuerdo con el acuerdo en cuestión. Y era precisamente el Topis, Topilsin, el que ofrecía contenido este globito. En fin, no quiero sino reiterar mi agradecimiento, mi reconocimiento para que Luis Tamayo pueda compartir con nosotros algunos de los puntos urgentes de reflexión de aquí, de nuestro barrio, de nuestro entorno inmediato, de nuestra parte de la corresponsabilidad social, que algunos como él saben asumir con pensamiento crítico, con prudencia, con mesura, pero también con decisión y continuo a la crítica. No abuso del tiempo de la presentación, y sí doy la bienvenida con todo mi agradecimiento, con mi reconocimiento y con mi admiración a Luis Tamayo, que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Bueno, a mí me gustaría mejor no hablar para que siga Braulio con los guayabazos que me encantan. Entonces, me acuerdo ¿se acuerdan del Santos? Una cosa que me encanta del Santos, obviamente el Santos y la Tetona Mendoza. Cuando le aplaudían el Santos, todo el tiempo estaba haciendo. Se puede pasar horas. Yo soy el Cabo Santos, yo soy el Cabo. No, bueno, gracias, Brau. Hay una cosa que hace un momentito presidente hablaba con Jorge y la ecoaldea que está de Rebe y Jack Krakauer. Me dice una cosa que se me hizo muy interesante, y es de que la idea de crear una ecoaldea en Tlaltizapán, ya lo importante no es hacer la cuestión geográfica, nos decías, Jorge, sino
que cada uno lleva la ecualdea a donde está. Es decir, el espacio, lo que me dijiste hace rato, es una cosa que hace mucho, que está en la crítica de Heidegger a Kant. ¿Ah? Cuando Heidegger analiza el comienzo de la crítica a la razón pura, dice, lo digo en términos muy latos, disculpen la falta de rigor en esto, pero algo así, que el espacio no necesariamente es una cuestión restringida geográficamente, sino que cada uno cargamos nuestro espacio, que es lo que me dijiste hace ratito. La ecualdea no está en Tlaltizapán, está donde yo estoy, que formo parte de, ¿no? La cuestión es que esta crítica al espacio también se puede aplicar al tiempo tal como lo plantea Kant otra vez al comienzo de la crítica a la razón pura. El tiempo puede ser pensado a la manera newtoniana, como una cosa de un pasado que se quedó atrás, un futuro que no puedo conocer y un presente que es instantáneo. Esta manera kantiana, newtoniana, aristotélica, agustiniana, ¿eh?, que es la que prevalece en nuestros días, es una forma de temporalidad que puede ser igualmente criticable como el espacio. El tiempo, el futuro, no es algo que esté en un más allá. El pasado es algo que tengo ahorita. Todo mi pasado, generacional, cultural, fenotípico, o sea, todo eso está en mi presente. El pasado no se encuentra atrás, el pasado se encuentra resumido en el presente, y el futuro también se encuentra en el presente. La idea del tiempo colapsado de Heidegger, en esa idea el futuro es algo que se encuentra aquí. Lo que estemos haciendo ahorita es lo que está haciendo el futuro. De ahí que, desde mi punto de vista, la posición que podemos tener aquellos que nos preocupamos, y lo digo porque la conferencia se llama Morelos 2030, ¿sí? Es decir, está planteada en principio hacia el futuro, pero reitero, es un futuro que no está allá, sino que está ahorita. De lo que hagamos, estamos ahorita haciendo el Morelos que viene. Entonces, quizás podemos ver alguna diapositiva. Comenzar con la primera. La siguiente, por favor. Ahí está. Comienzo por una reflexión muy simple, que es que le puse poniendo fin al engaño, donde critico otra noción proveniente de la filosofía de Aristóteles, de que somos un animal racional. Esto me encantaría que fuera así. No es así. O sea, somos un usurpador. Desde que en el Neolítico el ser humano dijo: a ver, este espacio que antes compartían muchas especies, ya no. Este pedacito de tierra es mío porque voy a hacer agricultura, y si se mete cualquier tipo de especie la voy a matar. Le voy a echar herbicidas, pesticidas, nematicidas, fungicidas, todo, porque no quiero que nadie toque esto. Eso, en términos concretos, es una usurpación. El hombre agricultor, hace 8000 años antes de Cristo, cuando comienza el Neolítico, eso es exactamente eso. Además, uno puede decir, bueno, pero eso sigue manteniendo la cuestión racional. No, porque si fuéramos racionales tendríamos visión de largo plazo. La ratio implica eso. Si queremos decir la fórmula aristotélica de manera correcta, desde mi punto de vista, es que el hombre no es un zoon logikon ejon, un animal que tiene razón, sino es un zoon ethikon ejon, un animal de costumbres.
tendemos a repetir lo que hicimos, que nos permitió funcionar, que nos permitió sobrevivir, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Esto es la absoluta carencia precisamente de mirada de largo plazo. Daño a la naturaleza, por decirlo en términos muy cotidianos aquí en México, agandalle que hace el ser humano respecto a la tierra, ya no solamente lo hace respecto a otras especies, ahora lo hace con su propia descendencia. Esta llamada tiranía transgeneracional es un fenómeno que se da perfectamente en nuestros días. El hombre de nuestro tiempo, el hombre del fin de la era del petróleo barato, es un hombre estupidizado, entretenido, y que de manera en ocasiones consciente, en ocasiones inconsciente, está restringiendo la posibilidad de producir un medio ambiente sano para las generaciones venideras. El mundo está al borde del colapso, y cuando digo al borde, no estoy hablando dentro de 1000 años, no estoy hablando tampoco dentro de 100 años. Si ustedes ven el último informe del IPCC, que ahorita ya está en discusión, ya está siendo revisado, Carlos Gay y Toño Sarmiento ya están en la revisión del próximo informe del IPCC. Los datos de la rapidez con los que se está presentando el calentamiento global antropogénico son mucho peores que como aparecían en el anterior informe, en el del 2007. Y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que viene. Un elemento que cita William Catton respecto a los últimos años de la humanidad es a un señor que se llama Stephen Udall, que fue ministro del Interior de los Estados Unidos de América, precisamente en lo que se llamaron los años gloriosos, le llaman los gringos, que es estos años que van de 1960 a 1969, cuando llega el hombre a la luna y todo eso, cuando había coches que podían gastar no sé, cantidades ingentes de gasolina, como ahora por supuesto también, pero era peor. Stephen Udall decía que el avance de la humanidad de aquellos años no era porque fuera maravillosa la ciencia y la tecnología, sino porque se gozó de un energético muy barato. En esa época el barril de petróleo, el West Texas Intermediate, podía costar menos de $10 el barril. En 2008 llegó a costar $150. Ha subido, se ha mantenido en una línea que va de los 100 hacia los 120, 130 en los últimos años, pero los costos que tenía en aquellos años gloriosos son realmente impensables en la actualidad. El problema de esto es que el fin de la era del petróleo barato, sumado al fenómeno del calentamiento global, son fenómenos muy graves que están definiendo lo que se llama el fin de la era de la exuberancia. Ok, la siguiente, por favor. La siguiente, esta es una cita de David Holmgren, el que junto con Morrison crea la permacultura, el cual decía precisamente esto, que este fin de la era del petróleo barato y el calentamiento global son como dos tenazas que están afectando a la civilización. Lo que viene, y aquí soy muy cuidadoso, no es el fin de la vida en la Tierra, no. La Tierra ha tenido varios fenómenos y la humanidad, a pesar de todo y de su potencia, puede dañar muchísimo, pero no a la Tierra. La Tierra es más grande. Cucarachas va a seguir habiendo,
las plantas se van a recuperar una vez que desaparezca la humanidad. Lo que tenemos que saber bien es que lo que está siendo atacada es la civilización humana. Lo que viene es una destrucción a escala global de la civilización. Esto que, por ejemplo, Jared Diamond en su libro Colapso refiere respecto a varias culturas, las mayas, la cultura de los habitantes de la isla de Pascua, los conquistadores vikingos en América, en Groenlandia. Es decir, si uno habla en este momento con un descendiente de mayas, con un lacandón, y le presenta cualquier estela de la cultura maya, de la época gloriosa, de la edad de oro, de lo que sea, es incapaz de leerla. ¿Por qué? Porque se perdió la civilización maya. Siguió existiendo el grupo étnico, pero se perdió prácticamente todo. Prácticamente todo. Nuestra civilización tan compleja, con servomecanismos de esta calidad, como los que estoy utilizando en este momento, eso es lo que está precisamente un enorme riesgo, precisamente porque ya los perdimos. El ser humano, bueno, yo y estoy seguro que muchos de ustedes, y salvo contadísimas excepciones, hemos perdido nuestro mundo. Un hombre del Neolítico era capaz de construir y reparar todas sus herramientas. Yo soy incapaz de entender cómo funciona y de reparar este reloj solar. ¿Cómo funciona? No tengo la menor idea. ¿Sí? ¿Cómo funciona este aparatejo? ¿Cómo se puede lograr que la luz que sale de un cañón alcance? Yo puedo prender un foco, puedo poner una fogata y generar luz, pero que no se pierda la calidad. Bueno, puedo entender algo de la luz coherente del láser, pero eso no es láser. O no sé cómo funciona que se puedan leer las letritas de una distancia tal, de un foquito que esté en un aparatejo. O sea, ya no es solamente no poder repararlo o no poder construirlo, a veces ni entenderlo. Ese fenómeno se llama la pérdida de mundo. Y si esto le sumamos de lo que hablamos hace un momento con Marco, de que no somos, desde el punto de vista alimentario, no tenemos nuestra capacidad de generar como país nuestros propios alimentos. Tenemos una dependencia enorme en ese plano y en muchos otros, tecnológica. Pero bueno, la siguiente, por favor. Entonces, Holmgren plantea dos grandes problemas. Uno, calentamiento global. Otro, fin de la era del petróleo barato. La siguiente. Estas gráficas me las regaló el doctor Carlos Gay. Simplemente es una conferencia que se dio en el año 2010, que retomaba lo que hasta ese momento se venía planteando, como ya había un 90% de confianza entre los científicos del mundo, señalando que el calentamiento global era antropogénico, y que las cifras de CO2 equivalentes venían en aumento, y eso generaba necesariamente un aumento de la Tierra. La siguiente. Bueno, con muchas gráficas, son muchos estudios los que sostienen esas tesis. Alguna época lo único que estaba en discusión era si el calentamiento era derivado de fenómenos naturales, es decir, una actividad inusual del Sol, un cambio en el eje de la Tierra, etcétera, o era porque actividades de la civilización humana en ese momento ya prácticamente no aparecen documentos científicos serios que digan otra razón que la actividad humana. Los seres humanos somos los que estamos generando el calentamiento global antropogénico. La siguiente.
Esta gráfica es también muy conocida, la planteó el doctor Stern cuando trató por ahí de comienzos de este siglo de decir, por favor, hagamos algo contra el calentamiento global, va a ser muy barato si en este momento detenemos el fenómeno, es algo así como 1.5 del producto bruto de todo el mundo. Ahorita ya se ha casi triplicado esa cantidad en tan pocos años, y plantea una serie de categorías en las cuales se van a manifestar el fenómeno en el ámbito alimenticio. Conforme avanzan los grados centígrados, primero aumenta, ¿sí? en la parte de alimentación ven como dice, posible aumento de la producción en las altas latitudes. Esto es derivado de que si yo tengo glaciares y los por el aumento del calor se funden, pues obviamente voy a tener mucha agua. En este momento la India, China, tiene mucha agua. Pero si ven esa flecha, que es la segunda, antes de que se alcancen los 3 grados centígrados se acaba. Antes de alcanzar los 3 grados centígrados, esas regiones del mundo no van a tener agua. Hay un glaciar famoso que es el Gangotri, el glaciar que precisamente nutre el río Ganges, este río enorme, maravilloso. Bueno, ya se sabe que el glaciar Gangotri, si no se hace nada, por ahí del año 2030 va a dejar de tener agua y va a ser un río de monzón, dice. Solamente en la época de monzón va a llevar agua. Ah, caray. O sea, eso es muy fuerte. Es grave eso. Pero bueno, va a decrecer también la producción en todas partes, incluso en las regiones desarrolladas. Después de los 3.5 grados centígrados comienza a caer la producción con riego controlado, etcétera, en las naciones desarrolladas. Respecto al agua, como dice la primera flecha, ya está decayendo la cantidad de agua en los glaciares pequeños de montaña. Después alcanzando casi los 2 grados, comienza a faltar el agua, incluso en el Mediterráneo y en el sur de África, y ya después de los 4 grados se eleva el nivel del agua y se inunda, lo que aparece en las películas, Shanghái, Nueva York, etc. Respecto a los ecosistemas, lo que primero es afectado son los arrecifes de coral, porque se sabe muy bien que la acidificación de los océanos produce que se pueda retener menos el calcio, y los arrecifes de coral y los moluscos que tienen, los animales que tienen concha, pues ya no tienen suficiente calcio para hacerla y comienzan a morir. Por eso lo primero dañado son los arrecifes de coral, pero si sigue aumentando la temperatura, también muchas más especies entran al riesgo de extinción y a su desaparición. Respecto a eventos climáticos extremos, pues tenemos un aumento cada vez mayor de tormentas, incendios forestales, sequías, inundaciones y ondas de calor. Y la última categoría que pone Stern es porque, como dicen muy bien los científicos, los efectos conjugados de estos fenómenos son impredecibles. No se sabe qué va a pasar cuando se derrita totalmente el Ártico en algún verano de los próximos años. Y cuando digo próximos años, estoy hablando de la próxima década. No se sabe qué va a pasar. Entonces, por eso habla de riesgos abruptos, irreversibles, cambios irreversibles. Irreversibles, este término que me decía, pero que manejó Braulio ayer. Pero bueno, entonces, la siguiente, por favor. No es un detalle con esta gráfica último. Fíjense en todas las flechas. Todas las flechas culminan al alcanzar los 6 grados centígrados. 6 grados centígrados más respecto a épocas preindustriales es escenario de extinción de la civilización humana, y ahorita ya casi alcanzamos 1 grado centígrado. ¿Cuál es el ritmo? Por ahí de los años 70 estábamos en 350. Hoy estamos en 390. En 40 años avanzamos 40 puntos. Si el límite
antes de que los cambios sean irreversibles, indica James Hansen, el científico de la NASA, que por cierto acaba de renunciar a la NASA para poder hablar con mayor libertad. Si es 450 la cifra y ya estamos en 390, estamos hablando de algo así como 50 años para alcanzar el momento en el cual los cambios van a ser inerciales. Es decir, que no se va a poder detener el fenómeno. Esto solamente pensando en calentamiento global antropogénico. La siguiente. Ups. Ya lo pagué. Bueno, además no todos los países son iguales de vulnerables ante el calentamiento global. Ven México es altamente vulnerable, pero muchos de los países desarrollados de la Tierra no son tan vulnerables. Eso es una ventaja y una desventaja para todos los demás, porque los mayores productores de gases de efecto invernadero no sufren por eso. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están en esos costos por los factores de vulnerabilidad? Porque acuérdate que lo que es nuestra ventaja desde el punto de vista solar ahorita, que es que si tú ves cualquier día en México, uno dice, ay, qué oculto está el sol. Te lo juro, para nosotros un día brumoso, para un europeo es un día soleado. Porque cuando está brumoso en Europa, el cielo está gris y no aparece el sol, no se ve. Aquí todos los días vemos el sol. Por la situación, el Ecuador todo el tiempo tiene sol, los trópicos también tienen bastante sol, pero las regiones más septentrionales pues no les da tanto. Entonces, menos sol es menos calentamiento también. Entonces, las zonas ahora también toman en cuenta otro factor, que es cantidad de población. Si yo tengo una nación que está en una región que recibe mucho soleamiento, pero son muy poquitos. Es lo que puedes ver, por ejemplo, en Uruguay. ¿Ves Uruguay respecto a Brasil y a Paraguay y a Argentina? ¿Qué ventaja tienen los uruguayos? Que son muy poquitos. Entonces, o sea, son elementos. Y también la cantidad de agua. Son muchos los elementos que tomaron en cuenta para esto. Ok, la siguiente. Ahora, esta gráfica, esta deriva desde el primer informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Lo que me gusta de esta gráfica es que dependiendo de la política que el mundo establezca, se va a poder mitigar o no el calentamiento global. O sea, la política es importantísima. Nuestra implicación política es importantísima. Es algo demasiado importante para que le dejemos en manos de abogados. Es por eso que yo celebro, la verdad, que Topis Contreras, que Fabio Mancini, que Jorge Martínez, o sea, que gente que yo respeto y que yo sé la preocupación que tienen por el ambiente. Me pueden cometer errores como cualquiera, pero que yo no tengo la menor duda del compromiso que tienen por el cuidado del medio ambiente. Es muy importante que científicos estén metidos en esto, actuando políticamente, porque con ellos sí se puede hablar. Con un abogado no se puede hablar. O sea, simplemente. Bueno, claro, como tú sí, querida Larisa, pero tú eres una cosa rara. Sí, absolutamente entre los abogados. O sea, muchas veces es que no entienden ni siquiera los términos. Es muy complejo. Y me toca ir el martes al Senado, por cierto. Pero bueno, la siguiente, por favor. Qué bueno que haya abogados como Marisa, por supuesto. Bueno, entonces, y Ramón, por supuesto. Él también es abogado, ¿verdad? Ramón Ojeda, sí. Ok. El otro fenómeno que nos decía Holmgren es el fin de la era del petróleo barato. La siguiente. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está la gráfica que produjo la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas del año 2004, que nos muestra precisamente el pico. Los hidrocarburos son igual que cualquier otro producto de la Tierra, se rigen con base a una curva de Gauss,
y un punto de máxima producción. Ese punto de máxima producción fue el año 2008, y después de ese año viene descendiendo la producción de todos los productos derivados del petróleo, con el consecuente incremento de su costo por ley de oferta y demanda. Y pues, si todo el mundo y todas las máquinas del mundo en general se mueven gracias a los hidrocarburos, pues se dan cuenta que la humanidad está teniendo ya un problema para su crecimiento. Ajá. Y el problema es que la humanidad sigue creciendo. Ajá. Somos en este momento 7.000 millones de seres humanos y vamos a ser 9.000 en el año 2045. La siguiente, Bravo. Bueno, esta gráfica me la regaló el doctor Eduardo Ramos, que proviene del International Energy Agency del 2004, que nos muestra los descubrimientos de petróleo en la Tierra, cómo ya está decreciendo la cantidad de pozos que se están descubriendo en el mundo, que son las rayas amarillitas de la gráfica, la solicitud de petróleo por parte de las empresas, que es la línea negra, y hasta abajo pueden ver ustedes las reservas probadas. Petróleo, la Tierra tiene 40 años, de gas natural 65 y de carbón 155 años. Estados Unidos tiene cantidades enormes de carbón. México no, apenas tiene un poquito de carbón en Coahuila, y además los procedimientos de extracción de energía vía el carbón son, al menos los convencionales, altamente contaminantes. China, por ejemplo. La siguiente, por favor. En México, el fin de la era del petróleo barato es particularmente notoria. Esto se ve en la caída de la producción de Cantarell. Esta gráfica es solamente del 2006 al 2008, pero pueden darse cuenta ustedes que la producción de Cantarell se redujo a la mitad de 2006 al 2008. Cayó de 2 millones de barriles diarios a 1.000 millones. Ahorita ya no alcanza ni siquiera los 400.000 barriles diarios. La producción del que fue el segundo o tercer pozo más grande de toda la Tierra. La siguiente. Si ven la gráfica que está arriba a la izquierda, la parte roja es la producción de Cantarell. La verdecita, la amarilla y la azul es la producción de todo, y la verde son todos los otros pozos que tiene México. Y se fijan en el final de la gráfica, que es el año 2004, se pueden dar cuenta que Cantarell solito producía más petróleo que todo el resto de los pozos de México. Y lo que está cayendo de manera en caída, está cayendo libremente, es precisamente la producción de Cantarell. La siguiente, por favor. Bueno, entonces dejamos de estar en la era del petróleo barato y pasamos a la era del petróleo caro. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se esquematiza muy simplemente, y esto también me lo regaló el doctor Eduardo Ramos, del ahora Instituto de Energías Renovables de la UNAM. El petróleo barato quiere decir la gráfica de arriba. Cantarell, solamente con 200 pozos, producía 2 millones de barriles diarios en el año 2004. Eso es petróleo barato. 2 millones con 200 pozos. Petróleo caro es, como ocurre con Estados Unidos, en sus aguas profundas en el Golfo de México, que no con 200, sino con 2.000 pozos, apenas se extrae la mitad de Cantarell, es decir, 1 millón de barriles diarios. Y además cada barril, cada pozo es mucho más caro, porque es una tecnología complicadísima. Porque no solamente el 1,5 kilómetros de la sonda que toca el suelo, además tiene que hacer un hoyo en el suelo y perforar y avanzar 1 kilómetro, 2 kilómetros. Es realmente muy complejo. Por eso ocurrió la terrible tragedia del Deepwater Horizon, que cada 2 días vaciaba tanto petróleo como el Exxon Valdez en Alaska. Bueno, esta otra gráfica de Jeffrey Brown es una perspectiva respecto a la producción petrolera mexicana. Ha variado un poco, es gráfica del 2007, se ha ampliado un poco más hasta por el 2020, pero de todas maneras es la misma idea, que en muy pocos años
México va a dejar de ser una nación exportadora de petróleo para convertirse en importadora porque está cayendo la producción de petróleo mexicano. La línea verde es lo que solicitan las empresas, que se mantiene prácticamente estable. La línea roja es la caída de la exportación y la azul, que obviamente es paralela, es la caída de toda la producción petrolera. Se dice que vamos a dejar de ser nación exportadora porque al chocar la línea de la producción con la de la solicitud de las empresas es evidente que no va a haber petróleo para exportar. La siguiente, por favor. Ahora, el problema de no exportar petróleo es los famosos ingresos petroleros. Los impuestos petroleros que ustedes se encuentran en la ley de egresos y de ingresos, más bien, la ley de ingresos de la República Mexicana, que en casi un 40% depende el presupuesto del país de los ingresos petroleros. Agosto del 2000, ya estamos incluso comenzando a importar crudo, estamos malbaratando el crudo, importando gasolinas. Esto ha generado en algunos grupos políticos de nuestro país, sobre todo en la izquierda, el planteamiento de que tenemos que generar más refinerías. Sí, de alguna manera eso tiene razón. A mí me gustaría más que se pensara en otra forma de movilidad. No es sustentable. Alguna vez Jean Robert, cuando hablábamos de la lucha contra el libramiento norponiente, con esta carretera que destruye el bosque, él nos decía: no te preocupes, cuando la terminen no van a pasar coches por ella, porque va a ser muy cara la gasolina. Pero ¿cómo nos va a preocupar si destruye el bosque? Pero bueno, igual que bueno que ya se interrumpió, y esto es gracias a las nuevas autoridades que tiene Morelos. Está suspendido, les debo decir, el proyecto de la SCT está suspendido. En cualquier momento lo pueden reactivar. Sabemos que en este gobierno, como tenemos a Topis, no lo van a reactivar, pero cuando se vayan, y siguen comprando la tierra, lo van a reactivar inmediatamente que se vayan. La siguiente, por favor. Bueno, petróleo. Además, el petróleo se usa en muchas cosas. Se usa en eso, en transporte ineficiente. La Ciudad de México tiene una planta vehicular de 4 millones de vehículos, utiliza 4 millones de litros de gasolina diariamente. Cuando la Ciudad de México es increíblemente ineficiente desde el punto de vista del transporte. Estoy hablando de la movilidad de personas y productos. Un auto en la Ciudad de México avanza entre 7, los estudios más pesimistas, y 16 kilómetros por hora, los más optimistas. Y una bicicleta, como ustedes saben bien, circula a 20 kilómetros por hora. Una bicicleta es más rápida para moverse en la ciudad que un coche en la Ciudad de México. Es decir, nos tragamos estúpidamente los mexicanos el modelo de que era bueno movernos en coche. La siguiente, por favor. Generamos también la basura que se vea tan diferente en esas gráficas, tan llena de colorcitos, es porque tiene cantidad enorme de plástico. La basura antes era negra, era café, era maloliente, por supuesto, y tenía animales, pero no tenía colorcitos. El tener colorcitos no es solamente una cuestión estética, como si se ve más bonito ahorita. No, el problema es que se quema. Basta con que tengas un vidrito por ahí y que te refleje la luz solar y que sirva como una lente, y entonces te queme el plastiquito seco que tienes cerquita. Y entonces te van a generar gases de todo tipo. De todo tipo. Hay muchos plásticos que generan gases increíblemente nocivos para la salud humana. La siguiente. Cuando uno ve el PET que nos venden la idea de que es reciclable, basta con que lean ustedes los porcentajes de la cantidad de PET que es realmente reciclado en el mundo, se dan cuenta que es vergonzoso. No sé, la última cantidad que yo recuerdo era menos de 10% en todo el mundo. En México no alcanza ni el 2%.
Entonces es reciclable, claro que es reciclable, pero no es negocio reciclarlo. Entonces no lo reciclan. Entonces, ¿para qué me dicen que es reciclable? Porque entonces me engañan. Es engañoso. Porque pues, es reciclable, pero no se recicla, entonces esto no es reciclable. La siguiente. Pues un río en Tailandia, o sea, el petróleo contamina las aguas. La siguiente. Contamina los mares, las famosas gyre, las islas de plástico, esta es, que es la más grande, la del Pacífico Norte, 2 veces el tamaño de Texas, con una densidad de entre 10 y 30 metros de plásticos. Es verdaderamente terrible lo que hace el hombre con los mares, porque además los plásticos, al degradarse, producen los famosos pellets, que es de donde se hacen los plásticos, que se parecen mucho al plancton y se los comen los peces y se enferman. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa también con Deepwater Horizon? Cuando le echaron el Corexit 500, un dispersante, el Corexit 500 lo que hace es que como que es una forma de, como decimos aquí, de taparle el ojo al macho. Ya no se veía la mancha de petróleo, porque el dispersante lo dispersaba. Pero dispersar no es eliminar. Están haciendo unas bolitas así que se comen igualmente los peces. Los peces de todo el Golfo de México en este momento están contaminando por los, no sé, ya esas cantidades me rebasa, las cantidades tan enormes de petróleo que echó el Deepwater Horizon, la plataforma petrolera de British Petroleum y Halliburton. Ok, aquí cito yo pasando a otro tema, o sea, ya hablé de cambio climático, de calentamiento global antropogénico, de fin de la era del petróleo barato, paso a cómo el petróleo, además de contaminar los ríos, los mares, también contamina el suelo. Esto hace a Heidegger escribir en un artículo que publicó en el año 1967. Y aquí es importante señalar la visión que tenía Heidegger desde esta época, en un artículo que se llama Das Gestell, la instalación, donde él comparaba a la agricultura de la Revolución Verde, esta que comenzó con los agroquímicos, diciendo que era lo mismo, fíjense eso, en esencia es lo mismo que las cámaras de gases de los nazis. Está hablando de la agricultura. Sí. Obviamente cuando dijo esto, todo el mundo dijo, esto es un loco, es un imbécil. ¿Cómo se le ocurre decir algo así? Bueno, 50 años después, le damos la razón a Heidegger. Basta con que vayan aquí a Villa Guerrero, y como dice el doctor Carlos Guadarrama, se den cuenta que el 12% de los nacidos vivos, porque es la zona del corredor hortiflorícola, tiene o anoftalmia, o hidrocefalia, o espina bífida, o todas enfermedades derivadas de los pesticidas que se administran en los invernaderos de flores. O sea, es terrible. Es eso que dice Heidegger. Son cámaras de gases, es terrible. Esa agricultura nunca debió existir. Echar petróleo al suelo ha sido simplemente terrible. Igual que las bombas nucleares. Bueno, las de hidrógeno en este caso, es la que conocía Heidegger. La siguiente. Aquí esta cita es mucho más moderna. Esta es de Janine Benyus, de un libro que se llama Biomimesis. Janine Benyus es la que crea la moderna rama de la ciencia que se llama biomimicry. Es una gente que hay pocos textos que en los últimos años que me han impresionado tanto como este. Janine Benyus es muy precisa en esta cita. Dice, fíjense lo que dice, cada vez que aramos el suelo, o sea, que estamos produciendo alimentos, estamos acabando con el suelo. Lo que propone la biomimicry es trabajar con plantas perennes,
con plantas perennes productoras de granos. Porque si yo rompo el suelo, si yo levanto con el arado el suelo, estoy acabando con la estructura del suelo. O sea, es maravilloso lo que hace la tierra. Hay que respetar ese trabajo. Hay que sustituir, está bien. Sustituyamos por especies que generen más grano. Habitualmente los agrónomos dicen que una planta, cuando produce mucho grano, es porque no es perenne. Que las plantas perennes, precisamente por ser perennes, no requieren producir mucho grano. Y entonces, pues casi no sueltan grano, entonces no nos sirven. Bueno, lean el libro Biomimicry, se van a dar cuenta que eso no es cierto. Hay plantas perennes que producen más grano que el que necesitan y pueden servirnos. ¿Por qué? Porque la tierra es tan sabia que desde hace muchos años sabe que no se mantienen las plantas por sí mismas, que necesitan de otras especies. Es todo un ecosistema. El problema del antropocentrismo es que tendemos a pensar que todas las especies de la Tierra son como nosotros. Y como los seres humanos somos increíblemente egoístas, y que eso se traduce precisamente en lo que estamos denunciando, en la destrucción de la Tierra, creemos que todas las especies son así. Y no, las plantas no son así. Ciertamente no les gustan ser comidas. Generan venenos y son tóxicas, y si ustedes ven cómo se alimentan los simios, pues como que toman un poquito de esta y luego de esta otra, y no sé, son cuidadosos, porque las plantas no les gustan ser comidas, pero si se hace con mesura, si se hace bien, las plantas saben que necesitan ser comidas, y entonces dan para otros también, y hay plantas que dan bastante grano. Y bueno, lean el libro, es realmente extraordinario. La siguiente. Contaminamos entonces los suelos con petróleo. La siguiente. Bueno, Monsanto, ¿no es cierto? Monsanto acaba de solicitar, los que están suscritos a Havas se enteraron de que acaba de solicitar 1 millón de patentes. O sea, no. Ya se dieron cuenta que pueden patentar lo que se les pegue la gana. Desde que les permitieron patentar la vida, pueden patentar lo que quieran. Entonces ya están patentando lo que comemos. Al rato, cuando queramos sembrar algo, vamos a tener que pedirle permiso a Monsanto. O nos va a pasar como a Peter Schmeiser, que tenía colza, se le contaminó en Canadá su cultivo de colza con la colza transgénica que tenía su vecino, y llegó Monsanto y le exigió que le pagara. Bueno, nos va a pasar con todo. Que están patentando todo. Eso es una cosa realmente muy terrible, que la humanidad permita que existan compañías como Monsanto. Y aquí en México se les abren las puertas. La siguiente. Bueno, el efecto del petróleo en los suelos, ahí lo estoy citando al doctor David Pimentel, y es un artículo viejo, junio de 1990 en Scientific American. Desde esa época ya decía el doctor Pimentel: no se metan a los agroquímicos, los pesticidas lo único que generan es insectos más fuertes. Claro, y lo único que vas a es necesitar luego más pesticidas. Si metes herbicidas generas super malezas que te va a costar más caro. Entonces, ¿para qué? Enferman a los campesinos, es cada vez más caro, es imposible renunciar a ellos una vez que te metes. Lo mismo es con los OGM. Está un informe que publicó el año pasado, hace 2 años, el Rodel Institute de Pensilvania, el primer estudio a largo plazo que compara agricultura convencional con agroquímicos, con agricultura orgánica, y los últimos 6 años con organismos genéticamente modificados, mostrando que la agricultura orgánica es 25% económicamente mejor que la agricultura con agroquímicos. 25%, es una cantidad enorme. Porque si bien es cierto que la producción de la agricultura convencional inicialmente tiene el pico y la mayor producción, la ganancia real poco a poco comienza a caer
Y por ahí del quinto, sexto año la agricultura orgánica la supera, porque la agricultura orgánica cuida los suelos y la agricultura convencional los daña. Y cada vez cuesta más caro restaurarlos con agroquímicos, ¿no? Y los de los OGM, eso ni mencionarlo. Los OGM suben rápido, nunca alcanzan la agricultura convencional, la producción con la agricultura convencional, pero caen rapidísimo cuando cae la primera supermaleza, porque cae la primera supermaleza y cuesta muy caro el agroquímico específico para las supermalezas. Entonces, ni pensar que los organismos genéticamente modificados sean, vuelvo al punto, económicamente viables. ¿Ah? Esa es una gran mentira que están diciendo por todas partes. Pero léanlo, es el artículo, reitero, Rodel Institute de la Universidad de Pensilvania. La siguiente. Bueno, este es otro informe también de Estados Unidos de América. Esto proviene del President Cancer Panel, que es de cómo no solamente se daña a los suelos, también se está dañando a la salud humana. El President Cancer Panel la dirige la doctora Margaret Kripke del Cancer Anderson Center de Houston, y el doctor Lasalle Lefal, profesor de cirugía también me parece que de la Universidad de Houston, no me acuerdo. Pero bueno, lo interesante es que ellos denuncian, bueno, habla un poquito más, este President Cancer Panel se crea precisamente para tratar de saber por qué es que hay tanto cáncer en Estados Unidos. El doctor Samuel Epstein, en el año 2005, escribió un texto que se llama The Cancer Gate, How to Win the Cancer War, donde Epstein que él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago. Él dice, 1 de cada 2 hombres vivos va a tener cáncer y 1 de cada 3 mujeres vivas también en Estados Unidos va a tener cáncer en un momento de su vida. En una población de 300 millones de habitantes estamos hablando de 120 millones. Es una cantidad enorme de seres humanos. Entonces, eso es una epidemia. Entonces Estados Unidos crea un comité para saber qué diablos está pasando, y ese es ese comité, y los resultados se publicaron en abril del año 2010, donde dicen, entre otras cosas, que de 80,000 sustancias químicas que están en el mercado y son usados por millones de americanos, muchos no están bien regulados, no han sido bien estudiados, y de esos 80,000, solo unos cuantos cientos han sido verdaderamente estudiados. De 80,000, no 1,000, cientos. Y muchos se sospecha que son cancerígenos y están totalmente desregulados. En la nación que uno pensaría que es la vanguardia. La siguiente. Pero por supuesto, sí. Y esto también proviene del President Cancer Panel. Dice, ¿y entonces qué proponen ellos? Si quieren ustedes no tener cáncer, dice, si habitualmente lo que hacemos son exámenes, mamogramas, ¿eh? Si nosotros proponemos, 1, den preferencia a la comida orgánica, chequen por favor los niveles de radiación que hay en su región, no metan productos de plástico en el microondas, sino en vidrio, y den preferencia al alimento que no tiene pesticidas, fertilizantes químicos ni hormona de crecimiento. Ah, caray. Entonces ya no voy al súper. ¿Sí? ¿Qué voy a comer entonces? O sea, está bien, te respeto que me digas que para que ya no me enferme, pero entonces ¿qué voy a comer? ¿Qué se come en las ciudades de Estados Unidos o en México, en las ciudades de México? Pero es que todo tiene eso, o sea, comida orgánica, ¿cómo se consigue comida orgánica? En los pueblitos. ¿Sí? En Estados Unidos tienen tantas plantas con energía nuclear, pues obviamente, aquí afortunadamente nada más tenemos Laguna Verde, pero para los niveles de radiación. Pero yo cuando vi este texto, dije, ya desaparecieron las sopas Maruchan. Y no, para nada. La gente las sigue comprando pensando que son sanas, porque tienen verduritas. ¿Sí?
Claro. Bueno, la siguiente, por favor. Ok. Y además de todo esto, llegan otros proyectos ecocidas. El primero es la minería de Tajo Abierto. Tenemos este asunto aquí en Morelos. El proyecto de la empresa Esperanza Silver, que planea destruir el Cerro del Jumil y el Colos de Bexo en la primera etapa, que son 600 hectáreas de 15,000 hectáreas, que es todas las 7 etapas del proyecto minero. Les debo decir que la ley mexicana, la ley de minas de nuestro país, es una ley que quedó ya rebasada. Vergonzosamente quedó rebasada. Como decía el señor Juan Jiménez de Miacatlán, decía, es que un día me entero con que mi tierra, el Estado mexicano, la concesionó a una empresa minera. Donde yo cultivo, el Estado mexicano lo concesionó a una empresa minera. Qué cosa tan extraña. Xochicalco, el sitio arqueológico de Xochicalco está concesionado a una empresa minera. Entonces, sí, bueno, ¿por qué se puede hacer eso? Porque el Estado mexicano piensa que las minas son subterráneas. Y eso está en la ley. Pero la minería actual ya no es subterránea, es a tajo abierto. Y en el primer, para hablar nada más de la que está perfectamente claro, que la que está luchándose ahorita, la primera etapa son casi 700 hectáreas. De esas 700, casi 500 van a quitar totalmente la cubierta vegetal de selva baja caducifolia, de la cual tiene especies en la NOM 059, o sea, tiene especies en riesgo de extinción por la norma mexicana. Es simplemente terrible. Y esa es apenas la primera etapa. Les debo decir que este proyecto de la Esperanza Silver fue cuestionado por la misma Semarnat Morelos, que ya no aprobó la 5ª etapa de exploración, y lo que hicieron los de la Esperanza Silver fue irse directamente a la Federación a obtener el permiso de explotación, que es lo que está en discusión ahorita. Lo que es muy triste es que ya compraron a la gente de Tetlama. Eso que se llama, que aquí yo llamamos maicear, ya la maicearon a la gente. A muchos los tienen comprados por 1,500 pesos mensuales, pero les dan 1,500 pesos mensuales desde hace casi 10 años. Entonces la gente ya se acostumbró al dinerito fácil, y es mucha la gente. Están proponiendo 500 empleos directos y 1,500 indirectos. No van a hacer los buenos trabajos, por supuesto que no. La minería de cielo abierto es bastante especializada. Lo que deja al final son unas lagunas de lixiviación terriblemente contaminadas con cianuro, con metales pesados. En el proceso de extracción del oro se produce arsénico. Ha habido lugares donde el transporte del cianuro ha soltado, con unos cuantos gramos de cianuro se acaba una vida humana. Entonces ha habido de todo. En los otros lugares donde se ha explotado la minería a cielo abierto. Los invito a que vean la película Corazón de Cielo, Corazón de Tierra, hoy en la noche, a las 8 de la noche, en el Foro del Lago del Jardín Borda. Es una bellísima película, además, que al final muestra lo que ha pasado en Guatemala con las minas a cielo abierto. Bueno, la siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de proyectos ecocidas, que son los fraccionamientos, que todos conocemos, ¿no? Geo, Ara, Tecnourbe. Son un negocio hiper corrupto. A todos roban. Primero los que les venden la tierra, la compran baratísima. Xochitepec, me decía el señor Saúl, compraron la tierra a menos de a 2 pesos el metro cuadrado. Si ustedes ven las escrituras de su casa Geo allá en la región, está a 4,000 pesos. O sea, el mismo metro, es
Es un negociazo. A los propios trabajadores, déjenme comentarles un ejemplo que conozco muy bien porque es de nuestro amigo Marcos Baeza. Marcos Baeza le pidieron que la norma está cambiando, entonces les pidieron que las luminarias fueran solares. Entonces, pues, le contrata a Casas Geo, pues va y pone las luminarias. Termina y le dicen, ok, ¿cuánto me debes? $500,000 de pesos. Muy bien. ¿Qué casita vas a querer? ¿Perdón? Sí, te vamos a pagar con una casita. Y nos debes todavía 100,000 pesos porque la casita cuesta 600,000. Pero es que yo no quiero una casita. Así pagamos nosotros. Pero, a ver, el contratista que hizo la casa es mi amigo y yo sé que esa casa cuesta 200,000 pesos. Sorry. Es hipercorrupto el negocio de esas casitas. La siguiente, por favor. No, además, esto último, el último dato. Tengo un amigo, el doctor Raimundo Peralta, que trabaja en Infonavit, que decía, es que ya no sabemos qué hacer con Casas Geo. Porque además, si yo como trabajador de la UNAM compro una Casa Geo, entonces, pero un momento dado digo, no, ya no me gustó, ya fui al comienzo de la casa muestra y no me gustó, es demasiado caluroso, se vaya al demonio, ya no quiero pagar, voy con mi sindicato, voy con mi sindicato y digo, ya no quiero la Casa Geo. Bueno, pues está bien, ni modo. Entonces ya no te puedes contar, no, ya no me descuentes, ya lo perdí, ni modo, los que te paguen, ni modo, ya lo pierdo. ¿Qué puede hacer el sindicato? El sindicato ya hizo la contrato de compraventa, lo hizo el sindicato, vía Infonavit. Infonavit no puede retraerse, el trabajador sí puede, tiene derecho. Infonavit no puede. Tiene una deuda de algo así como 100, no me acuerdo la cantidad, aquí esas me rebasan, 100,000 o 100 millones de pesos. Pero nadie quiere las mentadas casitas por todo el mundo, entonces no la pueden vender. Mi amigo me decía, es que estamos pensando venderla al 5% de su valor, la cartera vencida. La pregunta es, ¿quién perdió? Pues no los funcionarios de Infonavit. Lo que perdió fue todo el pueblo de México. Eso es un fraude a la nación. Y ahí están obviamente los hijitos de Martita. ¿Sí? O sea, es muy, muy grave. El mismo Fox y Calderón, ¿quién está detrás de la ampliación de las concesiones mineras en México? Pues están Fox y Calderón. Fue durante sus gobiernos que se hizo. Eso todos lo sabemos. Había minería en México desde hace mucho, pero el impulso que ha llevado a que el 25% del territorio nacional esté concesionado a empresas mineras, eso es Fox y Calderón. La siguiente. Bueno, las megatiendas y las franquicias. Nos encanta a los mexicanos ir a los Starbucks, al Walmart. Nos sentimos finos cuando pisamos esas tiendas hiperlimpiotas. Que de ninguna manera tiene riqueza de nuestras, o sea, un McDonald's no se parece en nada, tiene la riqueza de nuestras torterías. Es una tortería, era 20 variedades diferentes, era otra cosa, pero bueno, nos han sorbido el seso. Y el problema de esto es que donde se instala un Walmart, todas las misceláneas de la región desaparecen. Donde se instala un Starbucks, o sea, donde se instala un Home Depot, las ferreterías sufren. ¿Por qué? Porque les quitan mercado. No estimulan la economía local, porque los productos en muy buena parte vienen de otro lugar. Y las ganancias se van. Si ustedes ven las listas de Forbes, casi siempre nos dicen el hombre más rico del mundo es Slim o Bill Gates. No, lean bien las listas de Forbes y no se queden en el número 1 y 2, lean los primeros 10. Se van a encontrar que entre los primeros 10 hay 3 Walton. Bueno, esos son los dueños de Walmart. La familia más rica del mundo realmente es Walmart. Esos sí son los ricos.
Porque en Walmart, si ustedes van a Walmart, ven muchos trabajadores, pero pregúntenles quiénes son sus dueños, para quién trabajan. Y no son para Walmart. Ajá. Trabajan para las empresas que Walmart les permite que venden ahí sus cosas. Es un negociazo desde todo punto de vista. O sea, es la explotación en su máxima perfección, Walmart. Son empresas que no deberían existir en el mundo. La siguiente, por favor. Bueno, los rellenos sanitarios. Estas son cosas que no debería existir tampoco. El relleno sanitario, usted pensar que puedo juntar toda la basura, la mezclo y la pongo en un lugar aquí, Loma de Mejía, ¿no es cierto? La empresa Pasa, que cobraba por tonelada, y pues que le interesaba que no se separara la basura. ¿Para qué la quiero separada si me pagan por tonelada? Ajá. ¿Sí? Arturo y yo sabemos muy bien que hemos propuesto tantas veces al gobierno, por favor hagan otra cosa, la basura es un muy buen negocio, hagamos composta, la composta es suelo, es de una riqueza impresionante, se puede hacer estas cosas maravillosas, pero el business no es por ahí. Ajá. Entonces es realmente muy, muy, muy triste. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una mezcla de productos que tienen cantidades enormes de agua, que son nuestras frutas, vegetales, o sea, toda la materia orgánica tiene mucha agua. Si esta agua que tiene la mezclo con productos inorgánicos, me genera un líquido que se llama lixiviados, que son horribles, que son súper dañinos, súper contaminantes, que dañan los mantos freáticos, los acuíferos, y nos hacen creer que la basura está resuelta, nos hacen creer que cuando uno tira algo y se lo lleva al basurero, desaparece el problema. No es cierto, no es cierto. Será maravilloso que no hubiera basureros, para que supiésemos, para que pensáramos 2 veces antes de comprar algo. Ajá. ¿Sí? La siguiente. Bueno, todo esto produce una cosa que se llama la era de la exuberancia, que ya está afortunadamente y desafortunadamente en época de terminación. La era de la exuberancia es un momento en el cual una especie se reproduce muchísimo porque hay mucho alimento. El mejor ejemplo lo da William Catton, que son los llamados detrívoros, y pone el ejemplo del tonel de jugo de uva. Si yo tengo un tonel de jugo de uva, recolecté mis uvitas, las pisó la gente, y entonces ya tengo mi tonel, le echo un poquitito de levadura, de microorganismos. Y entonces los microorganismos, al ver tanto alimento, tanta glucosa, pues se reproducen como locos, muchísimo, un exponencial, y después los mismos animalitos producen CO2 y alcohol como subproductos, los cuales los matan. ¿Sí? El alcohol se queda, que es lo que produce la fermentación alcohólica, que genera el vino o el brandy o lo que sea, y el CO2 pues, se evapora, se libera. Entonces dice, los humanos somos como los detrívoros. Nuestros residuos nos envenenan, y es lo que está pasando con la Tierra. Esta era la exuberancia para la especie humana. Comienza, dice Catton, con la era de los descubrimientos, por ahí del año siglo XIV, fin del siglo XIV si pensamos en China, fin del siglo XV si pensamos en Europa. La siguiente. La era de la exuberancia además produce una cosa que se llama la cultura de la exuberancia, es decir, la creencia de que los recursos son ilimitados. El ser humano actual piensa que va a haber siempre más de todo, que siempre va a haber mucha gasolina, que siempre va a haber mucha agua, que siempre va a haber mucho alimento. Lamento decirles que no es así,
quedan muy pocos años a la era de la exuberancia. Crea el mito de los recursos ilimitados. Esto que Kenneth Boulding, el economista, dice: solamente dos tipos de personas creen que es posible el desarrollo infinito, o los locos o los economistas. O los locos o los economistas. Bueno, que es el paradigma del cuerno de la abundancia, ¿no? La siguiente. Y esto deriva de que cada ecosistema, cada sistema de producción tiene una cierta capacidad de carga. La Tierra, con el modo de producción de caza-recolección, si solamente los humanos lo único que supiéramos hacer es cazar y recolectar, solamente la Tierra podría sostener a 3 millones de seres humanos. Si añadimos la agricultura, puede llegar a sostener más, dependiendo del tipo de agricultura. 80 millones, 160 millones. Si añadimos el carbón, ya puede llegar al 1.000 millones. Si añadimos el petróleo, estamos en 7.000. ¿Sí? Pero como ustedes saben bien, nos estamos acabando esos recursos de manera muy acelerada, que es lo que aparece en la idea de la capacidad de carga fantasma. La capacidad de carga fantasma quiere decir que un ecosistema tiene en ese momento dado mucho de algo. No sé, a ver, tengo un bosque prístino y pasa una vaca y caga. Esa caca es muy alimenticia. Y entonces llega que muchos microorganismos llegan y se reproducen mucho. Y luego ya se comieron toda la popó y se mueren. ¿Sí? Entonces es una capacidad de carga fantasma. Pasó por ahí esa vaca, dejó su regalito, se lo comieron, crecieron esos detrívoros y al final se murieron. La humanidad es lo que está haciendo con el petróleo. El petróleo es reservas de la humanidad de millones de años. O sea, son restos orgánicos que por cuestión de presión, temperatura se almacenan en la Tierra. Para crear vida, la Tierra lo que hizo fue tomar el carbón que se encontraba en la atmósfera y lo hizo entrar a las entrañas de la Tierra. Es el procedimiento para crear vida. Para acabar con la vida hay que temar lo que está en los entrañas de la Tierra y sacarlo otra vez a la atmósfera. Es lo que estamos haciendo. Estamos invirtiendo el procedimiento de la Tierra para crear la vida. Entonces, y lo estamos haciendo, y esta inversión es una capacidad de carga fantasma, porque mientras tengamos tanto petróleo, podemos tener esta forma de vida de exuberancia. Tan pronto se acabe, pues ya no. Es por eso que es importante la gráfica que les mostré hace rato que nos regaló el doctor Eduardo Ramos, donde se hablaba reservas probadas de petróleo y decía, ¿se acuerdan? 40 años. Es muy poquito tiempo. La siguiente. Bueno, esto produjo esta gráfica que ustedes la ven, que esta me la regaló el doctor Raúl Béjar del CRIM, que en paz descanse, por cierto. Es una gráfica desde el nacimiento de Cristo, año 0, hasta el año 2050, que ustedes pueden ver claramente que es una exponencial. Alcanzamos el primer millar de seres humanos en el año 1830, el segundo millar en 1930. En la época de Cristo decían que había más o menos 250 millones de seres humanos en toda la Tierra, pero se mantuvo una cantidad que se mantuvo casi estable muchos años, pero en los últimos sube de manera exacerbada. La siguiente. En nuestro país la gráfica no es demasiado diferente, pero lo más triste es que los que más se reproducen son los que menos al menos educación formal tienen. Eso también es una cosa muy triste, porque el vínculo pobreza, población, sobrepoblación es un elemento muy claro. La siguiente. Y aquí debo decirles una cosa, porque son datos que se repiten mucho. Hay un señor que se llama Amartya Sen que por ahí del año 1980 publicó un estudio
donde él demostraba fehacientemente que la tierra producía muchos alimentos y todo el mundo podía comer bien. Se decía, y lo dice Amartya Sen, lo cito, es solamente un problema de distribución. Nos decía nuestro amigo Shilam en una clase hace poco. Es un problema de distribución. La cuestión es que eso desde hace 10 años ya no es así. Desde el informe de la FAO del año 2003, las reservas de alimentos ya no son suficientes para poder enfrentar las crisis por las sequías en el mundo. El nivel de reservas de alimentos de la FAO está en su nivel más bajo de toda la historia del organismo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el granero del mundo, le ha dado por producir biocombustibles, porque simplemente se está desertificando la tierra por calentamiento global antropogénico. Todo el cinturón de maíz de Estados Unidos, cuando incremente el calor, sí, se va a convertir otra vez en un desierto. Y es el cinturón del maíz, el granero del mundo. Bueno, esto produce esta cosa que queda denominado locura ecocida y que bueno, vean el texto, está en la internet, está en el sitio Ecosofía que dirige mi amigo Braulio, que es la tiranía transgeneracional de la cual ya hablé. La locura ecocida es invisible, la gente no va al psicólogo, es que sabe que estoy destruyendo la tierra, o sea, nadie va es egosintónica, no nos damos cuenta de que estamos locos. Es tanática, es como si como la humanidad dijera, ya me cansé de vivir. Es como un impulso autodestructivo. Sí. Impulso de autodestrucción. Sí. El problema es, como decía la gente de Tetlama el otro día, decíamos, pero es que la mina va a acabar con tu suelo, no, te va a contaminar el agua, no te va a dejar cultivar. Y decían, pues de algo nos hemos de morir. Bueno, sí, pero también tus hijos, y también tus nietos. O sea, que lo digas tú, te lo paso, pero estás hablando de tu familia. Es grave eso, ¿no? Bueno, ahí estoy citando dos textos. James Lovelock, el científico, que él en su libro La venganza de la tierra dice que ya no hay futuro para el 90% de la humanidad. Y el otro es Karl Amery, un periodista alemán, que denuncia cómo la tierra ya está en camino hacia el fascismo. Las grandes corporaciones están siguiendo el modelo de Hitler. Un pequeño grupo de seres humanos se está apropiando de todos los recursos y está dejando en inopia a los demás. Entonces, por eso es Hitler el precursor del pensamiento. Hitler va a ser el modelo de la humanidad venidera. Es terrible el texto de Amery. Es terrible porque parece que tiene razón, ¿no? La siguiente. Bueno, nuestra sociedad de riesgo es, y aquí estoy citando a dos personas, a Ian McEwan, el escritor escocés o irlandés, ya no me acuerdo, bueno, y a Richard Duncan, el pensador americano. Ellos plantean dos momentos. Uno es el punto de no retorno. Y Ian McEwan lo plantea, es un artículo ya medio viejo el que estoy citando, más o menos el texto de McEwan es de 2001-2002. McEwan, tomando en cuenta cómo venía subiendo la cantidad de gases de efecto invernadero, el CO2 equivalente, decía, por ahí del año 2016 vamos a alcanzar el punto de no retorno, es decir, vamos a alcanzar 425 partes por millón. En esa época se decía que eran 425. Los últimos estudios de James Hansen dicen son 450, por eso la cifra se amplió. Pero este artículo que yo les decía de Ian McEwan decía que eran 425, por tanto era más o menos 2016 cuando ya, por más que hiciéramos, se iba a acabar con la atmósfera de la Tierra. Parece que es un poco después, los últimos trabajos de James Hansen. El otro que les cito es Richard Duncan. Este es un texto que es la llamada teoría de Old Dubai, haciendo referencia al sitio donde supuestamente nació la humanidad.
donde esta teoría no es solamente con base en datos, digamos, duros de gases de efecto invernadero, sino que se basa también en elementos económicos. Richard Duncan dice, a ver, ¿cómo nació el industrialismo? Bueno, tenemos dos fases de la revolución industrial. La primera es cuando aparece el carbón, y el carbón permite un grado de calor tal que puedo calentar el agua, y entonces me produce vapor de agua que mueve las máquinas. Es el comienzo de la revolución industrial, fin del siglo XVIII, ustedes se acuerdan. Pero hay un segundo impulso, que es cuando aparece el petróleo, que es un impulso mucho más fuerte, definitivo, y entonces es lo que realmente sube el exponencial de la población humana. Entonces dice Richard Duncan dice, está bien, la humanidad actual es tan grande y tan fuerte, y la civilización es tan rica por la cantidad de petróleo que tiene. ¿Cuánto tiempo tiene petróleo la humanidad, la Tierra? Pues 200 años. ¿Y cuándo se acaba? Bueno, en 200 años. Pero ¿cuándo alcanza niveles? Porque no, un recurso lleva una curva de Gauss, son 200 años, pero cuando el costo es ya tal, son estudios económicos complejos, yo no los puedo reproducir, pero cuando cuesta de manera tan cara que ya no es rentable, que ya es como si van ustedes a la mina, ¿cómo se llama? La de Zacatecas, la mina El Edén de Zacatecas. El guía te dice, aquí todavía hay oro y hay plata, pero ya no es rentable sacarla. Hay algo en la cuestión económica que me cuesta trabajo entender, pero que es cuando ya no se puede, ya no es rentable. Cuando es que los costos de producción sean tan elevados que la gente ya no pueda comer de eso. Entonces, ese es cuando Duncan pone la cifra 2030, que es por lo que le puse esta conferencia Morelos 2030. Richard Duncan dice, en el 2030, los costos del petróleo van a ser tales que los costos de la producción van a ser inaccesibles para la mayoría de los seres humanos. Por tanto, el sistema de producción globalizado ya no se va a poder sostener. Esa es la tesis economicista, reitero, de Richard Duncan. Es decir, viene una crisis como la de los años 30 del siglo pasado en Estados Unidos, o el 2008 peor, pero por los subprimes, pero el problema es que esta crisis va a ser de toda la Tierra. Pero ustedes recuerdan, ¿qué le pasó a México? En los años 30 del siglo pasado, uno dice, pues como que no le pasó nada a México. ¿Por qué? Porque el 90% de la gente tenía economía de subsistencia, porque México era independiente desde el punto de vista alimentario. Bueno, actualmente ya no es así. Esta crisis va a golpear terriblemente a México, porque somos incapaces de generar nuestros propios alimentos, porque somos burros. Ojalá que no fuera así. Ok. Tengo una tasa de explosión demográfica increíble, 75%. Estupidización generalizada, ocio, entretenimiento. Este fenómeno es nuevo en la historia de la humanidad. Ya sumamos 7,000 millones. La siguiente. ¿Qué va a pasar? Hay dos escenarios que quiero, y con esto voy a terminar. Dos escenarios posibles. Uno es el fin del industrialismo por no tener petróleo barato, lo cual va a encarecer todos los procesos industriales. Los servicios públicos van a tener una falla generalizada. Agua, energía eléctrica. ¿Por qué energía eléctrica? Si me dicen, porque en nuestro país se genera el 92% de la energía con petróleo, con hidrocarburos. A nivel mundial es el 80%. México está peor que el mundo. Pensiones, por supuesto, si la gente, si hay una crisis generalizada, las pensiones, olvídense de las pensiones.
un malestar social. La gente va a comenzar a matarse sin saber por qué. El problema es que fenómenos de este tipo, la gente en su mayoría no los entiende. Nada más sabe que no tiene que comer y que tiene que matar a otro, hay que quitárselo a otro. El problema es global. El problema tiene que ver con la generación de alimentos y de movilidad y de todo. Entonces vienen guerras, viene el fin del ocio y la vuelta a la supervivencia. Richard Duncan dice, después de 1000 generaciones, vamos a volver al modo de producción de caza-recolección. Y acuérdense que caza-recolección, la Tierra solamente podía sostener a 3 millones de seres humanos. Sí, Richard Duncan es terrible. Lo único que va a quedar es gente que pueda volver a sobrevivir cazando y recolectando. Lovelock no es tan terrible. Lovelock dice, van a quedar más o menos 500 millones de seres humanos viviendo en la cercanía de los polos, lugares donde todavía va a haber mucha agua dulce. La apuesta que tenemos algunos es que acuérdense que el mundo, que los picos de la Tierra reproducen la estructura de la Tierra. Los volcanes tienen nieve como lo tienen los polos. Es decir, el volcán es un poquito como todas las zonas de la Tierra. Reproduce la forma de la Tierra, ¿no? El volcán. Esta zona del mundo, el eje neovolcánico, produce regiones que se parecen a lo que pasa en la Tierra. Y si Lovelock plantea que va a haber, pudiendo haber gente en las cercanías de los polos porque van a tener agua, quizás nosotros logremos, si somos suficientemente inteligentes, generar un oasis en un mundo sobrecalentado en esta región. Es decir, un lugar donde las nubes puedan seguir llegando, va a seguir llegando eso, hay mucha agua en los océanos, chocando con las montañas y descargando en la región. Si somos suficientemente inteligentes, vamos a poder preservar esta región. Hay regiones que son imposibles de preservar. Ciudad Juárez, Chihuahua, Coahuila, olvídense, eso va a ser el desierto del Sahara. 50 grados durante el día, menos 20 durante la noche. Así no se puede vivir. Solamente los beduinos y porque hay unos cuantos oasis. Y el siguiente, la última. ¿Cuál es el otro escenario posible? Este otro escenario requiere Iván Illich, requiere la convivialidad, requiere la inteligencia, requiere la visión de largo plazo. Implica que no se puede evitar el fin del industrialismo. O sea, les mentiría. No. Esos son los datos de Duncan, son demasiado duros. Yo no les puedo decir, hay más petróleo en la Tierra, no se preocupen. Vamos a alcanzar el año 2100 con petróleo. No, yo no les voy a mentir. Los datos de Duncan son claros. Pero, a pesar de que se carezca de petróleo barato y se encarezcan todos los precios industriales, y que el agua, la energía y las pensiones estallen y no se pueda sostener eso, si soy suficientemente inteligente, voy a poder poner canalitos en mi casa para guardar el agua pluvial. Voy a poder generar mis alimentos vía una agricultura orgánica, invernaderos bien hechos, agricultura biodinámica, ¿sí? Hay muchas ideas ya, hay que aprender mucho, como dice nuestro amigo Eduardo Rincón Gallardo, que hasta aquí es de Huerto de Vinci. Él nos decía alguna vez, se acordará Braulio, nos decía, la agricultura es muy fácil, son 35 lecciones. El problema es que son lecciones anuales. Es decir, se tiene que tener la tradición, o sea, se tiene que hacer, se tiene que meter las manos a la tierra, se tiene que equivocar uno y que coma tu cosecha las malditas hormigas, o sea, tiene que pasarle uno a eso para que uno sepa. En los libros no se aprende, se tiene que hacer. Entonces, si recolectamos el agua de lluvia, generamos nuestros alimentos, generamos energía con renovables,
Se puede generar energía con renovables. Ojalá que llegara, estamos viendo si tenemos una empresa china aquí a México que ponga una planta de fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque la energía fotovoltaica no es sino silicatos, o sea, es silicio. Yo sé que hay problemas pero de todas maneras, en la generación de las celdas fotovoltaicas, pero de todas maneras, es mucho mejor la energía fotovoltaica que la energía con energía fósil, con combustibles fósiles. Entonces, si volvemos a la convivialidad, a preocuparme por mi vecino, a apagar la televisión, dejar de estar estupidizado, si logramos eso, quizás podamos producir por supuesto tenemos también nuestra moneda independiente y nos separamos, y eso es elementos realmente muy importante. Si creemos que nuestros ahorros van a sobrevivir a la crisis, olvídense. No, los ahorros no van a sobrevivir. Para nada. Para nada. ¿Sí? Cuando estalle la burbuja financiera, se van a acordar de mí. No va a valer nada el dinero. ¿Sí? Entonces, y ojalá que después de eso, somos suficientemente inteligentes, podamos volver al modo de producción previo a la era del petróleo barato, es decir, aquel donde la Tierra podía sostener 2-3 mil millones de seres humanos. Esto implica que nada más muera en guerras poquito más de la mitad de los seres humanos que hay actualmente en la Tierra. Pero eso es, la verdad, un muy buen escenario respecto a todos los otros. Pero bueno, pues muchas gracias. Bien, el panorama no es precisamente alentador. Difícilmente podríamos sentirnos optimistas bajo el panorama que el doctor Tamayo nos ha presentado en este momento. Aunque creo yo que tampoco habría razón para el pesimismo. No es sino tener claro que el modo de producción capitalista nos lleva inevitablemente a una decadencia ecocida, que si persistimos en las condiciones actuales, esta forma, este modo de producción que domina prácticamente todos los rincones de la Tierra, con excepciones, desde luego, la diversidad de culturas son parte de esta esperanza, pero